Hola, somos el equipo 1 y hoy vamos a hablar sobre el estructuralismo. El estructuralismo es una corriente psicológica fundada y nacida en Alemania en el año de 1879, con el primer laboratorio experimental en la Universidad de Leipzig en Alemania, como lo podemos observar aquí en la imagen. Esta fue fundada por el fisiólogo y psicólogo alemán Wilhelm Wundt, quien es considerado el fundador de la psicología experimental. Este señor que tenemos a la izquierda. En ese momento, Alemania se acababa de fundar como Estado Nacional y poseía la red de universidades más prestigiosas del mundo. También poseía el apoyo del gobierno imperial y de las empresas productivas a la investigación científica. Como era muestra de una intención bien definida de competir con otras naciones y convertirse en una potencia mundial, a las universidades alemanas acudían todos los años miles de extranjeros para formarse en lo más avanzado de la ciencia. Mm, Las ideas de Wundt son consideradas la primera escuela psicológica, llamada estructuralismo. Esta corriente es llamada así porque estaban preocupados por el descubrimiento de la estructura o anatomía de los procesos conscientes. Aunque Wilhelm Wundt la fundó, su discípulo Edward Titchener, que es el señor que tenemos aquí a la derecha, él era un psicólogo británico y más tarde él se estableció en los Estados Unidos. Él fue el principal representante del estructuralismo. Él, al igual, propagó esta escuela estructuralista en el norte de América en el año de 1898. Esta corriente principalmente se dedica a estudiar la estructura del cerebro. Y ahora pasamos con su objeto de estudio. ¿Qué estudiaba el estructuralismo? Su objeto de estudio se centraba en la estructura de la mente. Ya van a dejar de lado eso de el alma y solamente se van a concentrar en la mente o la conciencia. Y van a abarcar temas muy básicos, por ejemplo, el de la sensación y la imaginación. Y se preguntarán cómo es que van a estudiar todo esto. Van a utilizar el método de la introspección. El método de la introspección se basa en estimular el recuerdo y reflexión de la persona. Todo esto para describir detalladamente las sensaciones, emociones y pensamientos de esa persona en determinadas situaciones. Lo que buscaba Wundt era formar al paciente, hacerla capaz de analizar sus propios pensamientos. En la psicología vamos a ver dos tipos de introspección: la autorreflexión y la autorrumiación. La autorreflexión va a ser cuando el sujeto analice sus propios errores. Todo esto para poder mejorar y llegar a una madurez. Y la autorrumiación va a ser cuando el sujeto solamente se va a centrar en sus errores, pero no va a buscar una solución. Se va a anclar y lo que provoca eso en la persona va a ser una baja autoestima. Yo voy a hablar sobre las críticas que se le hicieron al estructuralismo. Los métodos experimentales utilizados para estudiar las estructuras de la mente eran demasiado subjetivos. Con subjetivo me estoy refiriendo a una percepción u opinión que corresponde al modo de pensar propio de una persona. El uso de introspección conducía a una falta de fiabilidad en los resultados, es decir, había como cierta desconfianza, cierta inexactitud en esos resultados finales. Otros críticos sostienen que el estructuralismo estaba demasiado preocupado por el comportamiento interno, que no es directamente observable y no puede medirse con precisión. Y aunque el estructuralismo representó el surgimiento de la psicología como un campo separado de la filosofía, la escuela estructural perdió una influencia considerable cuando murió Titchener. Sin embargo, estas críticas no significan que el estructuralismo careciera de significado. Es importante porque es la primera gran escuela de pensamiento en psicología. Aportaciones a la psicología de la escuela estructuralista. Hubo una énfasis en un método. El método para investigar era el introspectivo experimental, en el que se variaba la forma controlada de las cualidades sensoriales del objeto.
y asimismo se comparaba con el relato que este sujeto daba de su vivencia. Este método exigía pasar de la fase de crear hipótesis y conceptos psicológicos a la fase más que nada de experimentar y confirmar todo lo que estudiaban de las personas, de su mente, con la intención de crear un cuerpo de conocimientos esenciales e incuestionables de la psicología. Para Wundt, el objeto de estudio de la psicología era la experiencia inmediata. Cualquier acto de conocimiento de la realidad supone dos puntos de vista en su análisis. O se abstrae su contenido como objeto de la representación del sujeto que vive la experiencia y del otro lado se trata de establecer la correlación entre el objeto percibido y el que percibe. Otra aportación era las bases de la escuela estructuralista se encuentran en la fisiología, la estructura del cerebro, la mente humana, y se valía de métodos esencialmente experimentales para sus estudios. Pues como ya mencioné antes, más que nada se basaban en experimentar porque preguntaban a las personas o más que nada se ayudaban a las personas frustradas.